Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos viviendo tiempos importantes con respecto a la profecía. Estamos en un tiempo donde debemos predicar el Evangelio para todas las naciones de la tierra. Hoy el tema es la salvación de las naciones. Hablar de salvación es hablar de ser rescatados de la condenación eterna o la muerte eterna. Dios es Dios de salvación, a esto vino Jesucristo. Cristo vino a salvar a las naciones de irse a la condenación eterna. En Jesucristo hay salvación. Antes de irse Jesucristo al cielo, dejó la iglesia. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo aquí en la tierra que está predicando a todas las naciones de la salvación. Y el tiempo se está terminando. Pronto termina el tiempo de la predicación ya de la salvación por medio de la palabra que se predica, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de vida, vida en Cristo Jesús. Por eso estamos hoy hablando de la importancia de ser salvos. La Biblia nos habla que al último tiempo todas las naciones vendrán a darle la gloria a Jesucristo, aquellas naciones que fueron salvas. No todas serán salvas, así lo dice Apocalipsis, las que fueron salvas. Y por eso tenemos que conocer lo que está profetizado. Dice la Escritura en Apocalipsis 21, 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Esto habla que no todas las naciones serán salvas, sino aquellas que hubieren sido salvas. Así que por eso todos los que estamos viviendo en una nación tenemos que estar trabajando por nuestra respectiva nación. Si somos mexicanos, trabajando para México, porque es la asignación territorial que Dios nos ha dado como creyentes en Cristo. Si una persona ha sido asignada para trabajar en los Estados Unidos para Cristo, es la asignación territorial. Así que los que viven en Estados Unidos darán cuenta de Estados Unidos. Los que viven en México darán cuenta de México. Los que viven en Guatemala darán cuenta de Guatemala. Para eso se predica el Evangelio de persona a persona, para que en persona podamos nosotros orar y predicar el Evangelio en cada ciudad de cada nación. Y cuando se cubra con el Evangelio de Jesucristo, con la predicación una nación, entonces ya vendrá el fin. Y estamos en el tiempo prácticamente de los tiempos del fin. Ahora con la tecnología de la comunicación estamos predicando de una manera muy intensa y extensa el Evangelio de Jesucristo en cada nación. Así que esperamos que México esté allí en la salvación en Cristo Jesús, como cualquier nación de la tierra. Por eso hoy hablaremos de la salvación de las naciones en este tiempo en que estamos viviendo. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, es muy importante la salvación. ¿Por qué? Porque Dios, a través de la sangre de su Hijo, está perdonando a los hombres, a las personas, sus pecados. Y les está dando la oportunidad de ir al cielo. Y cuando la persona no es salva, porque solamente en Jesucristo y la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario podemos ser perdonados de pecados y tener una nueva vida, entonces la humanidad se pierde sin el Señor. Y cuando mueran, pues no van a ir al cielo, sino van a ir a un lugar que se llama infierno, con el diablo. Entonces es tan importante el realmente. El infierno fue creado para el diablo. Así es. Y el diablo pues quiere llevar a los que más puedan allí con él. Por eso es importantísimo. Porque el diablo no tiene salvación. Sí, es importantísimo entregar la vida a Cristo y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y nos libra del infierno y del diablo. A esto vino Jesucristo, sí, para
Sacarnos de no es en sí una camino de la religión. condenación. Jesucristo es una persona, es Dios, es una persona. Y entonces tu relación con Jesucristo es la que nos lleva al cielo. Y si no lo tenemos, entonces pues no vamos a ir al cielo. Si una persona nunca aceptó a Jesucristo, ni fue lavado en la sangre de Cristo y perdonado sus pecados, no va a ir al cielo cuando muera. Se va a ir al infierno con Satanás. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Y pues nosotros por eso tenemos que anunciar el Evangelio para que la gente escape del infierno y pueda salvarse y cuando muera ir al cielo. Y no es la voluntad de Dios de que las personas Vayan al infierno, se claro. vayan. Por eso Él dio a su Hijo, la Él mandó a su condenación Hijo eterna en el y infierno. vino en carne y murió por nosotros. Y su sangre hoy nos limpia de pecados y nos da vida eterna. Así es. Por eso predicamos a Jesucristo todos los días, en cualquier lugar, porque solamente Cristo es el único que nos lleva a la eternidad. Sí, así es. Jesucristo no vino a establecer ninguna denominación religiosa. Él vino a sacarnos del engaño y la mentira de Satanás, del pecado, de la cautividad del pecado, y a liberarnos. Para que ahora seamos libres y podamos estar transitando hacia el cielo. Es el trabajo que se hacen en las iglesias locales con los pastores o los ministerios, encauzando a cada creyente hacia el cielo. Por eso tenemos que estar siempre escuchando de la palabra de Dios, de las Escrituras, para fortalecer nuestra fe mientras estamos viviendo en la tierra. El pastor José David, ¿quiere decir algo? Bueno, algo que hablabas allí es que Dios nos dio algo que se llama libre albedrío. Es lo que Dios dio al hombre. El hombre decide. A Adán para y Eva. decidir. Sí, básicamente es eso, que nos da la opción de decidir, tiene que ver también con la voluntad, o sea, que tiene que nacer de uno el hacerlo. Por eso cuando Dios hizo a Adán y Eva, puso los dos árboles en el jardín del Edén, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, y lo único que tenía que hacer el hombre es decidir entre esos dos árboles una decisión. Y en toda la vida el hombre tomar una decisión. Sí, en toda la vida del hombre tenemos que tomar decisiones basadas en dos opciones, ¿no? Cada quien decide, por ejemplo, entre vivir y morir, entre estar sano o estar enfermo, entre estar libre o estar oprimido. En fin, son tantas decisiones y en que esta tomar. ocasión, para ser salvo o no salvo. Sí, Jesús dijo que hay dos caminos, ¿no? El camino que lleva al cielo y el camino que lleva al infierno, que el camino que lleva al cielo es el de la vida eterna y el del infierno pues es el mundo, ¿no? O Jesús también lo habló con las puertas, ¿no? Que la puerta ancha es la del infierno, la puerta estrecha, ¿no? Angosta es la del cielo. Así que esa es la decisión más importante que tenemos que tomar, porque al final lo que decidamos hoy va a afectar nuestro futuro para bien en este caso. Si decidimos el cielo, entonces estar en el camino de vida eterna, y cuando Cristo venga o partamos en esta tierra, entonces iremos al cielo y entonces empezamos nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Al contrario, los que rechazan a Jesús, entonces estarán enfrentando, si no cambian, entonces estarán enfrentando la condenación eterna y la muerte eterna. Entonces por eso es muy importante decidir hoy, porque mientras tenemos vida hay esperanza. Tenemos que intensificar la predicación de la vida eterna. Solamente en Jesucristo podemos nosotros tener esa vida. Cuando un ser humano nace en el planeta Tierra, nace para toda la eternidad. Pero hay dos destinos de la eternidad: ir al cielo o ir al infierno. El hombre decide. El hombre fue creado con la capacidad de decisión. Así que por eso predicamos el Evangelio, para que las personas puedan ser orientadas al camino al cielo. El Evangelio nos orienta al cielo. El Evangelio no nos lleva a una religión, nos lleva a la eternidad con Dios.
El que rechaza el Evangelio rechaza el único camino hacia la eternidad con Dios. Por eso tenemos que conocer lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario hace 21 siglos. Él murió para que hoy se predicase la salvación a toda la humanidad. Jesucristo envió a los primeros cristianos del siglo I a predicar a todas las naciones del planeta Tierra. Jesucristo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder y me seréis testigos, comenzando en Jerusalén. Allí nació la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no nació en Roma, no nació en ninguna otra ciudad más que en la ciudad de Dios, en la ciudad que Dios escogió para su Hijo Jesucristo, Jerusalén. Desde Jerusalén, Hechos 1:8, dicen las Escrituras que Jesucristo dio la comisión de extender el Evangelio partiendo de Jerusalén. Jesucristo dijo de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra bajo el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien conduce a todo creyente para predicar las buenas nuevas del Evangelio con milagros que suceden cuando estamos predicando el Evangelio. Los enfermos sanan, los que están cautivos por demonios son liberados, así que se ejerce autoridad y poder cuando se predica el Evangelio de Jesucristo. Dios creó todas las naciones del planeta Tierra y debemos ir a la enseñanza de las Escrituras donde nos hablan del origen, del inicio. Este planeta Tierra lo conocemos a través de los estudios que hacemos de la geografía o del suelo que pisamos, de la tierra que pisamos, o cuando vamos al mar y vemos la extensión del mar, entonces sabemos que hay agua y hay tierra, pero debemos saber que todo tuvo un comienzo y que Dios estableció este planeta para ser habitado. Vamos a leer Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Que Dios formó la tierra, la hizo y la compuso. Sí. Porque la había descompuesto el diablo cuando un ángel que se reveló en el cielo, Dios lo lanzó al planeta Tierra, lo sacó del cielo y lo envió a la tierra. Cuando algo toca el diablo, lo descompone. Por eso Dios tuvo que componer de nuevo la tierra. La tierra fue creada desde el principio de una manera que no perfecta. fue en vano, sino para que fuese habitada. La tierra fue compuesta para ser habitada. Y por eso tenemos los 7 días de la creación, cuando Dios dijo, sea la luz, y empezó a crearse la luz. Dios puso el sol, la luna, Dios hizo nacer los árboles, puso la semilla para el alimento del hombre, hasta que el 6º día Dios creó al hombre, a Adán y a Eva. Así que todo esto es el principio. Dios creó este planeta Tierra para ser habitado. Pero todas las almas son de Dios, todas las personas fueron creadas por Dios. El 6º día Dios creó al hombre. Entonces dice la Biblia, el Salmo 24, 1 y 2. Allí habla de la creación. Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Él la fundó para que los hombres habitaran en ella. En Ezequiel 18:4, allí Dios está hablando que todas las almas son de Dios. Todo ser humano es de Dios. Así que todo ser que nace en la tierra es creación misma de Dios. Pero no todos son hijos de Dios.
solamente serán hijos de Dios los que crean en el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. El que cree en Jesucristo, entonces pasará a ser un hijo de Dios. Mientras tanto, es una criatura de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay que señalar esto porque hay mucho engaño del diablo haciéndole creer a todo ser humano que todos son hijos de Dios. Pasamos a ser los hijos de Dios cuando creamos en el Hijo de Dios. Dios solamente honra al que honra a Jesucristo. Por eso se predica el Evangelio de Jesucristo para que toda persona pueda entrar en el camino correcto. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Y nadie va puede ir al Padre sino a través de mí, dijo. Porque Dios el Padre tiene hijos, los hijos que han creído en Jesucristo. El camino es Cristo, sí, el único camino. No es María, no es Marta, no es Pedro, no es Pablo, es Jesucristo el único camino. Y la sangre de su Hijo que nos limpia de pecado. Así es. Ahora veamos acerca de las naciones actuales. ¿De dónde vienen todas estas naciones? Hoy tenemos cerca de 200 naciones en el planeta Tierra, pero todo tuvo un origen. Después del diluvio, dice la Biblia que de los 3 hijos de Noé nacieron las naciones del planeta Tierra. Leamos Génesis 9 del 18 al 19. Allí Dios habla de la formación de naciones. Sí. Las naciones se forman a través de personas, de un matrimonio, a través de un matrimonio porque debe haber hijos. El esposo y la esposa crean hijos. Esto empezó cuando Adán y Eva empezaron a tener hijos, pero vino el pecado y Satanás se cobró con el primer hijo de Adán y Eva, con Caín. Caín pasó a ser parte de la maldad del diablo, mató a su hermano Abel y entonces entró la maldición en este planeta Tierra en cuanto a la violencia de muerte en la familia. Desde entonces estamos viendo todo ello. Por eso hoy las noticias hablan de mucha violencia en los hogares. A menos que Cristo llegue a un hogar, las cosas cambiarán. A esto vino Jesucristo, a cambiar las circunstancias, a cambiar la maldición en bendición. Por eso Dios llamó a Abraham y a Sara para hacer algo nuevo en el planeta Tierra. Porque en Adán y Eva hubo perdición, pero cuando Dios habló a Abraham y a Sara, empezó entonces la bendición en este planeta Tierra, cuando Dios dio nacimiento al hijo de Abraham, Isaac. De Isaac nace Jacob, de Jacob nace Israel, de Israel nace Jesucristo, y de Jesucristo nacemos nosotros los cristianos. Así que Dios es Dios de plan de salvación. La salvación empezaba desde Abraham para los tiempos que estamos viviendo. Pero las naciones ya estaban formadas. Abraham formaba parte ya de una nación. Isaac formaba parte ya de la nación donde fue procreado por Abraham. Así que, ¿dónde está el origen de las naciones que hoy podemos conocer? Están en los hijos de Noé, después del diluvio, porque en el diluvio desapareció toda la humanidad. Vino el diluvio, todos murieron y Dios comenzó con los hijos de Noé, con sus esposas. Cada hijo estaba casado. Entonces allí comenzaron a formarse las naciones. Génesis 9 del 18 al 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Sem, Cam y Jafet. Podríamos hablar, por ejemplo, de Abraham.
Abraham era descendencia de Sem, era semita. Semita. Sí. Así que aquí tenemos la descendencia ya de Sem. Ahí en Abraham ya se forma Israel y también los árabes, las naciones árabes. Existen las naciones árabes porque Abraham tuvo un hijo llamado Ismael, el hijo de la carne, pero hubo otro hijo, el hijo de la promesa que Dios le prometió a Abraham. Fue Isaac, de allí nace Israel y de Israel nace Jesucristo, de Jesucristo nacemos nosotros. Así que nosotros estamos en la línea mesiánica establecida por Dios desde el principio, pero también los enemigos de Israel eran la descendencia de Cam, los cananitas o los cananeos. Así que aquí tenemos también todo ello. Y Jafet, la descendencia de Jafet, ¿son los europeos? Sí, es la parte norte, sí, corresponde a Europa y Asia. Que bueno, puedo explayar un poquito aquí. Por ejemplo, todo lo que es el capítulo 10 de Génesis es donde nos habla de la descendencia de los 3 hijos de Noé, que se podría decir, esta fue la primera repartición de tierras después del diluvio, y si hacen la contabilidad de cuántos hijos tuvieron cada uno, van a llegar a la cifra de 70 hijos, lo cual quiere decir que la tierra se formó con 70 naciones. Así que aquí nos habla del número 70 y hay un libro apócrifo que se encontró en los rollos del Mar Muerto en Qumran, en Israel, y que habla precisamente de la repartición de tierras. Es el libro que se llama Libro de Jubileos, que hace como una enciclopedia de lo que es el libro de Génesis. Y aquí habla de esta parte, ¿no? Entonces, prácticamente explaya lo que dice Génesis 10, que la repartición de tierras fue Noé con sus 3 hijos. Entonces haz de cuenta que en los 3 Noé fue el que repartió las tierras. Entonces, por ejemplo, a Jafet, como bien dijiste, le iba a tocar el norte, todo lo que es Europa y Asia, ¿no? La parte norte. Y luego tienes a Sem. Sem iba a ser la parte de en medio, y Cam le iba a tocar el sur. Así que esa era la repartición original. Pero, África. Ciertamente África tiene que ver con Cam, y si bien lo ves, por ejemplo, Génesis 10:6, ahí nos habla de los hijos de Cam, por ejemplo. Tienes a Cus, que vienen los cusitas, que tiene que ver con Etiopía. Misraim, que en hebreo significa Egipto. Tienes a Fut, que también se relaciona con algún lugar de África, y tienes a Canaán. Así que sí, a Cam le tocó la parte de África. Así que de acuerdo al libro de los Jubileos, quiere decir que Noé lo repartió así la tierra. Pero ¿qué pasó? Que Cam quiso o envidió la parte que le tocó a Sem, y por eso se fueron a ese lado que no le correspondía, que era la parte del mar Mediterráneo, donde está hoy en día Israel, y la tomó. Y por eso la tierra de Israel en ese tiempo se llamó Canaán, porque allí se estableció Canaán, y Canaán tenía 7 hijos, así que ahí se establecieron las 7 naciones que después Israel los derribaría para tomar a Israel y tomar a Jerusalén. Entonces, en el libro de Jubileos dice que Cam no quiso, o sea, usurpó la tierra que no le correspondía. Le entraron demonios, así lo dice el libro de Jubileos, y usurpó la tierra. Y por eso, tarde o temprano, pues Canaán tenía una fecha de caducidad, porque esa tierra Dios después la asignó a Sem, y por eso vino después Sem y tomó la tierra, ¿no? Que en el tiempo de Moisés, de Josué, se tomó la tierra. Y David, que fue, vamos a decir, el rey David fue el último que tomó la tierra al derrotar a los jebuseos, que era el último de los 7 que faltaba en la tierra de Canaán, que Dios también llamó esa tierra la tierra prometida. Así que por eso Dios derribó estas 7 naciones y se las dio a Moisés.
Algo muy interesante también del número 70, ¿no? Porque también lo tienes con Jacob, Jacob y José, ¿no? Cuando Jacob va a Egipto, ¿no? José era el príncipe o el gobernador de Egipto, entonces va Jacob, van los 12, ahí sí ya estaban las 12 tribus con todos sus hijos y también eran 70 personas. Así que el número 70 tiene que ver con Israel y tiene que ver también con las naciones del mundo. Sí, y hoy pues el número de naciones es el doble. Sí, ciertamente. Registradas en la ONU hay 153 naciones. Así que hay otras naciones que no están registradas, posiblemente, no sé, pero no llegarán ni a 200 naciones en total en el planeta Tierra. Así que son pocas las naciones, considerando que este planeta es un planeta grande. ¿No? Así que debemos considerar todo ello y cómo Dios empezó a distribuir las naciones de acuerdo a los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y debemos ir estudiando un poco de la historia que confirma todo ello. Por ejemplo, cuando Abraham iba a morir, dice la Biblia que porque Abraham no solamente tuvo a Isaac como hijo, el hijo de la promesa, sino que también tuvo otros hijos en la carne. Sí, allí hubo otra repartición también de tierras. Así en es. el tiempo de Abraham tenemos, después de Abraham vendría Isaac, Jacob y las 12 tribus, y en el caso de Ismael, Ismael tuvo 12 hijos o 12 príncipes también. En Ismael están los árabes. Y ahí vino el pueblo Sí, árabe. pero aquí dice la Escritura, Génesis 25, 5 y 6. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, el hijo de la promesa. Por eso las bendiciones están en Israel, están en Jesucristo, están en la iglesia cristiana. Allí está la bendición al mundo, la bendición a Asia, la bendición a África, la bendición a Europa, la bendición a Australia, la bendición al nuevo continente, América. Dice el versículo 6, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía. ¿Hacia dónde? Hacia el oriente, a la tierra oriental. Así que aquí tenemos los pueblos orientales, el extremo oriente, que fue formado por la voluntad de Dios. Dios estableció todo ello y podemos tener ahora una conexión entre Oriente y Occidente. Sí. La historia va señalando que este nuevo continente llamado América vinieron del Oriente y pasaron por el estrecho de Bering y entonces empezaron a poblar las tierras. Sí. Las personas primitivas de este continente tienen todos estos rasgos orientales, costumbres orientales. Así que cuando llegó ya lo nuevo, cuando llegó la descendencia de Jafet, porque los de Jafet eran europeos, de Europa, acordémonos que el Evangelio llegó a Inglaterra y de Inglaterra pasó aquí a América, estableciéndose en los Estados Unidos. Pero ya habían pueblos que habían nacido en estos lugares. Sí. Porque Dios es Dios de población. Dios extendió la población en todos los 5 continentes de este planeta Tierra, pero les faltaba la salvación. Eran pueblos sin salvación. Por eso Dios estableció la salvación en Cristo, pero para que Cristo viniese, primero tenía que Dios hablar con un hombre llamado Abraham. Abraham, el padre de la fe, le creyó a Dios. De Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, de Jacob nace Israel y de Israel nace Jesucristo en el linaje de David, del rey David, porque Jesucristo era varón de guerra. Así que
Cristo vino a hacer guerra a la guerra del diablo en el planeta Tierra. Vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 dice la Biblia, con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Cristo vino con ese propósito, enfrentarse al causante de todos los males de la humanidad, el diablo. El diablo fue derrotado ya en la cruz del Calvario hace 21 siglos. Y cuando Cristo resucitó de los muertos, dio nacimiento a la iglesia cristiana. Nosotros venimos en el linaje de Jesucristo, en el linaje mesiánico. Venimos de acuerdo al plan de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Salvar a las naciones de este planeta Tierra. Por eso se predica donde hay tanta idolatría, donde hay tantas tradiciones y costumbres de muerte. Muchos de nuestros pueblos tienen supersticiones, producto de su mentalidad de miedo y de temor ante los problemas o circunstancias en que se viven. Tienen miedo a la muerte, tienen miedo al futuro, tienen miedo a la naturaleza desconocida y hacen un Dios de la propia naturaleza. Entonces, esto se llama idolatría. Hay que salvar a esas personas que están en la ignorancia de la verdad. Para esto vino Jesucristo. Él es la verdad. Y Jesucristo dejó la iglesia para predicar la verdad. La verdad se predica en México, la verdad se predica en Guatemala, la verdad se predica en Estados Unidos, se predica en Rusia, se predica en China, se predica en Irán, se predica en todas las naciones de este planeta Tierra. Dios es Dios de plan de salvación y la salvación se ha extendido por medio de la iglesia. Las naciones, dice la Escritura, fueron creadas con ese propósito, para que buscaran a Dios. Todas las naciones deben buscar a Dios. Las naciones fueron creadas por Dios, pero se apartaron de Dios debido al pecado. Pero ahora por la iglesia deben acercarse a Dios. Dice la Biblia en Hechos capítulo 17, versículos 26 al 27, allí habla de las naciones que fueron establecidas para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno. El ¿sí? 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Aquí la Biblia se va hacia el origen mismo del ser humano, en Adán. Para de que una habiten, sola sangre, de la sangre de Adán. Para porque que habiten, de allí llegó ya Noé, llegaron los hijos de Noé, pero desde el principio fue Adán. para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Ahí está, los tiempos. Y los Hoy límites de su siglo habitación. XXI. Los tiempos, Sí. Dios los prefijó. Estamos en el siglo XXI, por eso si yo he nacido en el siglo XXI... Pero dice, ¿para qué todo esto? Para que debo busquen estar a Dios. buscando a Dios. Si en alguna las manera características palpando de pueden este siglo. hallarlo. Aunque ciertamente no está lejos de cada de nosotros, uno de Sí, nosotros. pero dice la Biblia en el orden de los tiempos Sí. y los Dice, límites. Y los límites de su habitación. Eso habla de las fronteras entre naciones. Todas las naciones están interconectadas, pero hay fronteras entre una nación y otra nación. Dios estableció autoridades en cada nación, reyes en cada nación. Hoy se les llama presidentes de cada nación o primeros ministros de cada nación. Pero todos darán cuenta a Dios. A esto viene Jesucristo, a pedirle cuenta a cada presidente de cada nación, a cada primer ministro de cada nación. Muchos no han entendido el trabajo que se tiene que hacer aquí en la tierra y por eso están totalmente confundidos y están en otros asuntos y no en los asuntos de Dios. La Biblia dice que todas las naciones fueron creadas para que busquen a Dios. Todos debemos buscar a Dios y por eso tenemos que predicar el Evangelio para que las personas puedan acercarse a Dios. Leamos al profeta Oseas, capítulo 5, versículo 15.
Dice la Escritura, andaré y volveré a mi lugar, dice Dios, hasta que reconozcan su pecado. El problema del hombre es el pecado. Y Muchos busquen mi están rostro. apartados de Dios por la soberbia, la arrogancia. Muchos dicen, yo no necesito a Dios, yo no creo en Dios, y están apartados de Dios. Por eso la corrupción y la injusticia. Pero Dios dice, en su angustia me buscarán. Por eso estamos viendo fenómenos de la naturaleza, desastres en la naturaleza. Estamos viendo tornados, terremotos, estamos viendo lluvias torrenciales, inundaciones. Dios está hablando de muchas maneras. La violencia son señales de los últimos tiempos, así que debemos buscar a Dios. La comisión dada a la iglesia es predicar el evangelio de salvación a todas las naciones. Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16. Dice la Escritura, Jesucristo al resucitar les dijo, id por todo el mundo Y predicar el evangelio. y prediquen el evangelio. A No toda prediquen criatura. religión, prediquen el evangelio del reino de Dios, el evangelio de salvación. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Toda persona debe estar cumpliendo este llamado de Jesucristo, predicando las buenas nuevas del evangelio. Nosotros fuimos llamados con este propósito, el ministerio La Voz de la Alianza Internacional es un ministerio de la predicación del evangelio. Y estamos predicando en los medios de comunicación. Comenzamos en la radio, estamos en el medio de la televisión, estamos también en el internet, estamos predicando el evangelio en la radio online, 24 horas al día. Todos los días estamos predicando a través de la radio online. La predicación debe hacerse en todo lugar y en todo momento usando las herramientas que Dios puso en nuestras manos. Todo lo que Dios nos da es para que la usemos para predicar el evangelio de Jesucristo. Mateo 24, 14 dice la profecía, y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Creemos que ya estamos en ese tiempo, creemos que estamos viviendo la generación del rapto de la iglesia, la generación última de la iglesia. Pronto Cristo regresará para recompensar a la iglesia que ha trabajado en México, Estados Unidos, Guatemala, allá en China, en Rusia, en Francia, en todo lugar. Cristo viene a la recompensa de todos aquellos que le han servido, pero viene a hacer juicio para aquellas naciones que no quisieron creerle a Jesucristo. Por eso algunas naciones serán salvas y otras naciones no serán salvas. Eso lo señala la Biblia al último libro de la palabra de Dios, Apocalipsis. Por eso tenemos que intensificar nuestra predicación. Si estamos en México, para México. Si vives en otra nación, amigo, amiga, allí en tu nación. Es tu asignación territorial. Y viene la recompensa. Así que debemos estar siempre hablando de Jesucristo. Si tu amigo, amiga, estás apartado de Jesucristo, solamente tienes que decirle al Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de ser incrédulo, me arrepiento de estar en mi desconocimiento o ignorancia de la verdad, pero en este momento creo en ti, Jesús, te acepto como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Bautízame con tu Espíritu y ayúdame ahora a caminar para servirte en esta tierra. Amén y amén. El Señor lo hará.
Si tú hiciste esta oración, has pasado ya de muerte espiritual a vida espiritual. Es la forma de ser salvos por fe. Bien, Ya. pues agradecemos que hayan estado con nosotros. Mañana tenemos un programa online, 12 del día. Así es. Gracias y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les bendiga y guarde a todos.